Nos encontramos aquí en la mitad del mundo, en el edificio de UNASUR, en donde se lleva a cabo la cuarta cita de presidentes de CELAC. Ecuador es el anfitrión y sin lugar a dudas es un momento muy importante para entender lo que significa la integración entre los diversos países. Pero el Ecuador ayer fue sede también de una cita clave en la integración. Este encuentro bilateral, esta visita oficial de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, quien estuvo acá y se encuentra todavía en Ecuador, pero ayer tuvo esta bilateral con el presidente de la República, economista Rafael Correa. Uno de los artífices para este encuentro, sin lugar a dudas, el embajador de Ecuador allá en Brasil, Horacio Sevilla, con quien vamos a conversar en los siguientes minutos. Embajador, bienvenido como siempre a la prensa ecuatoriana y quisiera que nos manifieste cuáles son los momentos y los resultados importantes de esta cita bilateral, de esta primera cita que da a nivel oficial Brasil aquí en el Ecuador. Muchas gracias. Tuvimos en el Ecuador la gran satisfacción de la visita oficial de la presidenta Dilma Rousseff al Ecuador. Antes de venir a la presidenta Rousseff dijo que para Brasil y para su gobierno la relación con Ecuador es una relación estratégica. Con pocos países del mundo, Brasil tiene esa definición de relación estratégica. Eso significa que para Brasil, y al igual que para Ecuador, nuestras relaciones bilaterales tienen una importancia fundamental para realizar un trabajo conjunto en beneficio de nuestros pueblos y en beneficio de la paz mundial. Esta cita se da en momentos importantes de definiciones a nivel de integración política. Todos sabemos lo que está sucediendo en Brasil, lo que sucede también en el Ecuador y este reordenamiento que puede darse en vista de los últimos resultados electorales en algunos países de América Latina. Mira, los dos presidentes tuvieron la oportunidad de conversar a fondo sobre la situación mundial, sobre la situación regional, tanto económica como política, y sobre la situación en el interior de cada uno de nuestros países. Es decir, cómo estamos pasando en este momento unos procesos políticos dentro del sistema democrático. Y lo interesante fue ver que por más problemas políticos que tengamos, todos los procesamos y los resolvemos de manera pacífica, respetando nuestras constituciones. Y eso que sucede en Brasil y en Ecuador sucede también en el resto de nuestra región. Y de allí la importancia de una organización internacional como CELAC, que se realiza, cuya cuarta cumbre se realizó hoy en Quito, porque significa el compromiso de toda nuestra región, de América del Sur, de América Central, del Caribe, con nuestros principios básicos que nos unen y que nos identifican, entre ellos la democracia, el respeto de los derechos humanos y la lucha por eliminar la pobreza en nuestros países. ¿Cuáles son los principales elementos, los principales resultados de esta cita bilateral entre los presidentes Rousseff y el presidente Correa? Que esa relación estratégica que tenemos se concrete en puntos básicos de importancia para las dos partes. Uno de ellos es el comercio. Queremos, ¿no?, y los presidentes han tomado las medidas necesarias para ello, para que en el futuro ese comercio se acelere más. Lo interesante es que la definición de los dos presidentes, que la gran respuesta que tenemos que dar a estas crisis que vivimos como consecuencia de factores externos es más integración, más unidad en nuestra región, más comercio entre nosotros. Entonces, frente a la crisis, incrementar nuestra relación. Entonces, las medidas concretas son el incremento de las exportaciones ecuatorianas al Brasil, la apertura de líneas de crédito para tener inversiones y para que empresas brasileras puedan financiar y trabajar en proyectos de infraestructura en el Ecuador, para financiar importaciones de bienes manufacturados que nosotros necesitamos en el Ecuador. Es decir, ese comercio que hoy llega aproximadamente a 800 millones de dólares, tratar de incrementarlo significativamente en los próximos años. Y para eso los presidentes decidieron convocar inmediatamente para la primera semana de marzo de este año, dentro de muy poco, a una reunión de una comisión que nosotros llamamos la de monitoreo del comercio, presidida por los ministros de Comercio Exterior, para tomar las medidas concretas y poner en marcha las instrucciones que los presidentes acaban de dar. Esto en cuanto se refiere al comercio, pero también hay muchos otros temas importantes que se tomaron en la relación bilateral, como son los que tienen que ver con la implementación lo más rápido posible de la ruta Manta-Manaos,
que va a permitir el comercio, incrementar el comercio en nuestros dos Es países. decir, eso se va a convertir en una realidad porque tomemos en cuenta que es un proyecto de muchos años en donde se ha estado hablando, pero no existía la decisión política, digamos, y económica para llevarlo a cabo. Además es un proyecto que toma largo tiempo. El Ecuador durante este tiempo ya ha construido 1000 kilómetros de carreteras. Una parte de la vía Manta-Manaos, eso es lo interesante, que es una vía intermodal que lo toma parte del mar, por eso es el puerto de Manta. 1000 kilómetros de carreteras hasta llegar a Puerto Providencia, en el Napo, cerca de la frontera de Ecuador con Perú. Entonces, todos esos trabajos de infraestructura han tomado tiempo, se han hecho, y hoy hay que dar pasos ya en otra dirección, con otros conceptos, crear las bases legales para que comience la navegación, crear la infraestructura de navegación en el río Napo, tanto en la parte peruana como en la ecuatoriana, y en fin, crear los flujos de comercio con la zona norte del Perú, con la zona amazónica del Perú, con la zona de Manaos, para que las flotas de barcos que van a hacer esta ruta tengan los bienes necesarios para comercializar, tanto de ida como para de regreso. Es decir, el proyecto avanza, se ha avanzado sustancialmente en estos últimos años, pero hoy con el impulso que quieren dar los presidentes, se van a culminar todos estos detalles adicionales para seguir adelante. ¿Qué otros sectores de la economía interesan a Brasil en cuanto a inversiones que puedan darse? Como usted conoce y el país, obviamente, ha existido un muy buen desarrollo de la infraestructura nueva en el Ecuador, una fuerte inversión del Estado en estos años. Mira, probablemente después de China, Brasil, a través de su Banco de Desarrollo, es el país que probablemente mayores inversiones ha realizado en Ecuador en estos últimos años, diríamos de 2011 a esta parte, que más ha realizado para realizar proyectos de infraestructura en el Ecuador. Te cito dos emblemáticos. El uno, el proyecto hidroeléctrico Manduriaco, el primero de los 8 grandes proyectos del Ecuador que entró ya en funcionamiento el año pasado y que se construyó por una empresa brasilera con fondos del Banco de Desarrollo de Brasil. El otro es el proyecto multipropósito Daule Vinces para manejo de agua, hídricos. Ese también fue construido de la misma manera. Y hay otros proyectos, ¿no? Y la decisión que se ha tomado ahora es de que esos créditos del BNDES están abiertos para los nuevos proyectos que pueda presentar el gobierno del Ecuador. Y en este contexto de la integración regional, con este encuentro de CELAC se habla mucho de la inequidad que existe en América Latina, de la necesidad de luchar para reducir la pobreza como elementos centrales. ¿Cuánto coinciden estos principios los presidentes de Ecuador y Brasil? Lo interesante de CELAC es que por una iniciativa de Cuba, hace 2 años, cuando Cuba fue la sede de la segunda conferencia de CELAC, el presidente Raúl Castro propuso un primer gran paso, cumplir un primer gran objetivo de CELAC, que fue declarar a CELAC como zona de paz, nuestra región como zona de paz. Obviamente existen conflictos entre varios de nuestros países, pero todos esos conflictos se procesan de manera pacífica, utilizando los medios pacíficos de solución de controversias del derecho internacional. Ahí tenemos solo una situación en donde no existe paz en nuestro continente, que es un conflicto interno, que es el conflicto interno de Colombia. Pero estamos poniendo todo lo que tengamos, todos nuestros países, para conseguir ese objetivo que parece cada vez más cerca que nunca, de que se alcance la paz también en Colombia en un conflicto interno. Entonces, esto de la paz es muy importante si consideramos lo que sucede en otras regiones del mundo. Mira lo que sucede en Afganistán, en Irak, en Siria, en Libia, en países africanos, en el Asia, en Europa mismo, ¿no? Los problemas. Entonces ahí vamos a valorar lo que es la paz. Ese fue el primer gran paso que dio CELAC y que vamos a seguir preservándole para el futuro. El segundo es el que acaba de proponer el presidente Correa cuando asumió el mandato de ser el presidente pro tempore de CELAC, que es que nuestra región sea a corto plazo libre del hambre y de la pobreza. Y para ello tenemos un gran ejemplo, que es el ejemplo de Brasil. En el tiempo de los 2 mandatos del presidente Lula y ahora de la presidenta Dilma Rousseff, Brasil ha logrado cifras que tal vez solo China logró, sacar a entre 40 y 50 millones de personas de su país, sacar de la pobreza y pasarlo a la clase media. El Ecuador también tiene una experiencia muy exitosa
en estos últimos 9 años de los resultados en la lucha contra el hambre y la pobreza. Entonces, hoy queremos coordinar todos los países de América Latina para conseguir este segundo gran objetivo de nuestra organización y que nuestra región, a la vez que es una zona de paz, sea también una zona de justicia social. Finalmente, embajador, ¿cómo está la situación interna política en Brasil? Recordemos que después del carnaval será prácticamente el juicio político en contra de la presidenta Rousseff. ¿Cómo está la situación a ese nivel? Sí, se vive una situación compleja, virtualmente desde el primer día que la presidenta Dilma Rousseff asumió su segundo mandato, que fue en enero, 1 de enero del año 2015, desde allí ha tenido un embate de la oposición muy fuerte hasta que se llegó ya a la decisión de que se inicie el juicio político. Ese juicio político ya se inició, el Parlamento va a retomar sus funciones después del receso, después del carnaval. El Parlamento antes de Navidad entró en receso, después de carnaval, o sea ya la segunda quincena de febrero, se reiniciará el proceso del juicio político. Es impredecible cuánto tiempo va a tomar, pero lo interesante es que ese conflicto político interno en Brasil se procesa dentro de la Constitución y con el sistema democrático. Nosotros tenemos la esperanza, ¿no? Después de examinar los detalles de lo que sucede ahí, de las acusaciones que se hacen, nosotros tenemos pues la seguridad, primero, de que prevalecerá la Constitución y el sistema democrático, y por lo tanto que la presidenta Dilma continuará hasta el fin de su mandato en el 2018. Gracias, embajador, y su proyecto para estos siguientes meses allí en la embajada. Recordemos que usted hace poco hizo una presentación de las inversiones, del portafolio de inversiones en São Paulo, para los inversionistas en Brasil, acerca de lo que significa y lo que puede presentar el Ecuador. En Sao Paulo están 495 de las 500 empresas más grandes del mundo. Es decir, no me refiero solo a las empresas brasileras en ese gran centro económico del mundo que es Sao Paulo, sino que las 495 empresas más grandes del mundo, de todas las regiones del mundo, de Europa, de Asia, de Norteamérica, tienen sus oficinas, su sede también en Sao Paulo. Entonces, frente a todas esas empresas se hizo una presentación, primero de la gran cartera de más de 30.000 millones de dólares que tiene el Ecuador para proyectos de infraestructura en sectores estratégicos. Toda la cartera de sectores estratégicos, encontramos muchísimo interés por varias razones. Varias de esas empresas quieren diversificar sus inversiones y no tenerlas solo en Brasil, donde fundamentalmente las tiene, sino diversificar en el resto de países de América Latina. El Ecuador, con el proyecto que presentó, con el marco legal que tiene, con la situación política y de democracia que se vive, resulta muy atractivo para las empresas, de tal manera que hay interés de que se concreten esos proyectos y que algunas de esas empresas se interesen y hagan propuestas al gobierno del Ecuador. Y también se presentó todo el proyecto de paquete turístico que tenemos. Existen grandes posibilidades del desarrollo del turismo ecuatoriano y sobre todo de atraer a turistas brasileños acá. Así que vamos a seguir en ese trabajo. Hoy la reunión de los presidentes nos ha dado a los embajadores, tanto el de Brasil en Quito como a mí allá, muchísimo más trabajo del que tenemos normalmente, y trataremos de implementar las instrucciones que nos han dado los presidentes para intensificar. Como repito, en este momento de crisis más que nunca necesitamos entre nosotros incrementar nuestra relación, profundizarla, y ese será nuestro objetivo en los próximos meses. Muy gentil, embajador. Ya, Luis Antonio, muchas gracias por la entrevista y vamos a ver, hoy comienza la reunión de CELAC y mañana la de UNASUR, de cancilleres de UNASUR, así que es interesantísimo ver al Ecuador convertido en el centro de la integración en América Latina. Muy bien, muchas gracias al embajador de Ecuador en Brasil, Horacio Sevilla. Hemos conversado sobre diferentes temas, sobre el central, que es la integración a propósito del encuentro en CELAC, y por supuesto acerca de este encuentro bilateral que hubo entre la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y el presidente de Ecuador, Rafael Correa. Enseguida regresamos con más diálogos aquí desde UNASUR en el encuentro CELAC en la capital ecuatoriana.